Pablo, este va a ser el último año que se festeje el 12 de octubre como el Día de la Raza. A partir del año que viene va a ser el Día de la Afirmación de la Diversidad Cultural. ¿Ha cambiado nuestra visión en los últimos años con referencia a lo que fue ese acontecimiento tan puntual del 12 de octubre? Sí, muchísimo. Tenemos que tener presente que hace ya justamente unos 18 años, cuando se festejaba el 500 años del descubrimiento de América, se comenzaron a gestar unas nuevas corrientes de pensamiento que trataron de hacer mayor hincapié en una visión americanista, indigenista, no dejando de lado lo europeo, pero sí una visión menos eurocéntrica y teniendo más presente la realidad americana en general, ambas Américas, y latinoamericana en particular. Profesor, cuando usted mencionó los 500 años, se hizo un acontecimiento que tiene que ver con el festejo. ¿Es un festejo esta fecha? ¿Es para festejarla? Es una gran pregunta. ¿O es una recordación que hay que hacer? El 4 de octubre de 1917 el presidente Hipólito Yrigoyen instituyó el Día de la Raza en honor, como conmemoración de justamente la raza española por haber llegado a América y haber, entre comillas, haber descubierto este continente, haberlo colonizado, haberlo evangelizado. Sabemos bien que esa no fue la única realidad, sino que para poder comprender la realidad del descubrimiento de América hay que tener presente muchos aspectos. La conquista no fue ni fácil, ni sencilla, ni incruenta. Lamentablemente recorrió muchos carriles. Tuvo aristas positivas y aristas negativas. Tal vez lo que se necesita hoy es un equilibrio, o sea, no estar ni en una leyenda rosa ni en una leyenda negra. Eso es porque nosotros somos, digamos, el resultado de ese encuentro, o sea, no somos ni indígenas ni europeos. Exactamente, somos latinoamericanos, con todo lo que implica. Latino desde un punto de vista cultural, los españoles, como sabemos, pertenecen a esta particular cultura, la latina, y americanos precisamente por los descendientes de este continente. Tengamos presente que eran muy diversas también las culturas que lo habitaban. Teníamos pueblos que transitaban una etapa paleolítica, otra etapa neolítica, y grandes culturas, grandes civilizaciones, como sabemos los aztecas, los incas y también los mayas. Aunque es importante resaltar, la civilización maya, el tiempo de la llegada de los españoles a América ya se había extinguido, ¿no? Alrededor del siglo XI después de Cristo. Pero su aporte a través de los aztecas fue importante también. Las reacciones de los pueblos fueron distintas, ¿no? A la llegada del nuevo hombre que llegaba al continente, reaccionaron de distinta manera. Algunos lo vieron bien, entregando la bondad, ¿no? Material incluso. Hay un detalle que llama mucho la atención, es que la visión negativa y nefasta previa a la llegada de los españoles a América en las dos grandes culturas de la época, la inca y la azteca, tenían la visión de que iba a suceder un acontecimiento pero negativo, de tipo cataclismo. Ellos creían, había profecías, que la llegada de un hombre blanco iba a terminar con su mundo, con su civilización. Esto se concretó en parte con la llegada de Hernán Cortés a las tierras mexicanas en 1519, ¿no? Ellos, digamos, esperaban su propio apocalipsis. ¿No? Exactamente, tal vez esa sea un poco la palabra, no apocalipsis. En realidad ocurrió un apocalipsis. Tengamos presente que se produce un giro de 180 grados. Hasta que se reconocen las culturas americanas, los españoles en una primera instancia lo que proceden es a terminar con el orden vigente, instaurar por las buenas o por las malas, si hacía falta, su propia cosmovisión. Ahora bien, cuando Colón llegó a estas tierras, se encontró con el paraíso, el Edén, no había conflictos, no había pueblos que sometían a otros pueblos. ¿Con qué se encontraron los españoles que llegaron a esa América de hace 500 años? Sirve para hacer una aclaración muy importante. Usted sabe que durante el primer siglo del descubrimiento y conquista de América llegaron muy pocos europeos, no más de 10.000 en 100 años. Si hacemos un promedio, no son más de 100 personas por año. La famosa expedición conquistadora de México no eran más de 614 hombres puntuales. Y la conquista del Imperio Inca no eran más de 200 o 300 españoles. Evidentemente, para poder llevarla adelante, tuvieron que contar con el auxilio y el apoyo de tribus y pueblos locales. ¿Por qué se producía esto? Porque tanto en el caso del Imperio Azteca como el Imperio Inca eran organizaciones centralizadas
fuertemente burocratizadas, con una pirámide de una sociedad muy vertical, en donde estaba el Inca en el caso, ¿no?, como rey, y en el caso mexicano, en el caso azteca, también la máxima autoridad era un rey que al mismo tiempo cumplía funciones de Dios. Por eso hablamos de estados teocráticos. Pero ¿qué ocurre? Justamente sometían a otros pueblos. Esos pueblos no estaban del todo de acuerdo justamente con esta dominación. Y muchos de ellos prestaron su auxilio a los españoles para realizar su plan de conquista. Si después se arrepintieron, que creo que debe haber ocurrido esto, en parte fue otro tema. Pero sin ayuda indígena no hubiera sido posible la conquista de América por parte de los españoles. No es lo mismo el caso de los portugueses o de otros pueblos, sí en el caso puntual de los españoles. ¿Y por qué, cuánto tardó, quiero decir, en adaptarse la gente que venía de Europa? Adaptarse. ¿Hubo un tiempo de adaptación? Porque de entrada fue belicoso la relación. Tengamos presente un poco la mentalidad del hombre europeo que llega a América. El promedio de vida en Europa era bajo, 45, 50 años como mucho. La vida era muy dura, muy sacrificada. Guerras, enfermedades, miseria. Por lo tanto, los hombres que llegaron a América eran hombres duros, realmente de pocos sentimientos, con lo bueno y lo negativo que esto implica. Esta gente vino a hacer lo que luego podríamos denominar a principios del siglo XX, vino a hacer la América. Querían conseguir riquezas, honores, en lo posible obtener títulos que le permitirían luego regresar a España, ¿no?, con todo un bagaje económico y también de prestigio que les permitiera reinsertarse en sus tierras. La idea era venir, enriquecerse, hacerse, en el caso de que fuese posible, hombres poderosos y retornar a su sociedad. El riesgo era grande. Muchos pagaron el último precio con su vida. Pero estaban preparados para hacer frente, porque vuelvo a decir, venían, no olvidemos un detalle, ¿no? España en el mismo año en el cual se descubre América, completaba meses antes la reconquista absoluta de su territorio que estuvo durante 700 años en manos de los musulmanes. La famosa conquista de Granada, esa famosa frase que hoy se emplea con otras características, no hay moros en la costa, ¿no?, que pronunciaron, se dice, los reyes católicos. Ahora bien, cuando venían en los barcos, las personas estas a las cuales usted hace referencia, ¿eran delincuentes, presos, tenían que venir a sobresalir en la ciudadanía europea? Usted sabe que los últimos estudios hablan de que realmente no eran presos ni delincuentes, ¿no? Para empezar, una expedición pequeñísima, en total entre 90 y 100 hombres. O sea, una expedición escasa. No hubo necesidad de recurrir en última instancia a presidiarios. Insisto, hoy el tema parece estar un poco más clarificado. Los españoles tenían la costumbre en cuestiones así de conquista, inclusive en su territorio, en la reconquista del territorio español y en la conquista de América, de aplicar una política que hoy llamaríamos, aplicando términos de los 90, privatista. El Estado concedía lo que se llamaba capitulaciones, ¿no?, por medio de la cual una persona privada, o sea, no alguien dependiente del Estado, realizaba la conquista por su cuenta y cargo, corría con los riesgos. A cambio, el Estado, la corona española, compartía luego los beneficios y los dividendos. Colón no tuvo problemas para reclutar 90 hombres. No era una cantidad que hiciera imposible efectuar la expedición. Lo que sí necesitó, como también, eso sí todos lo sabemos, la ayuda financiera inicial de la corona. Una corona española que en realidad, más que una corona, eran dos. Nosotros hablamos de los reyes católicos. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Todavía no era el reino de España. Su descendencia, su hija Juana la Loca, sí se hubiera convertido en reina de España. Finalmente lo fue Carlos I Habsburgo, ¿no?